Vamos a la palabra del Señor. Busque primera de carta que escribió Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a estar leyendo un solo versículo y luego vamos a hablar un poquito más de lo que encontramos en esa carta, en ese capítulo específicamente. 4:10 de Primera de Pedro dice la palabra del Señor. Cuando la hayamos encontrado, la leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Vamos a orar. Dios eterno, amado nuestro, queremos que en este momento, por favor, sea su palabra enseñándonos y ayudándonos, llegando a nuestro corazón, que el Espíritu Santo sea dirigiendo esta palabra a cada una de nuestras vidas y que podamos siempre crecer en fe. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén. El título que le hemos puesto a esta palabra es gracia multiplicada. Gracia multiplicada, haciendo énfasis a la multiforme gracia de Dios. Y de eso vamos a estar hablando. Para hablar de la gracia necesitamos ubicarnos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Teológicamente hablando, la muerte de nuestro Señor Jesucristo abre un espacio que se llama gracia. Esto es una bendición para el ser humano. Lo que sucede es que no lo vemos muchos así. Sobre todo los que no quieren nada con el Señor, no lo pueden ver así. De aprovechar esta oportunidad que tenemos de esta dispensación llamada gracia, que nos ayuda a poder ser alcanzados para salvación, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados y por ende condenados. Pero al llegar la gracia a la vida de nosotros, nos dirige hacia Jesús. Jesús nos recibe como hijos y nos lleva a la salvación. Para comprender esto es necesario estudiar todas las dispensaciones, y esa es la tarea que tenemos que tener todos, es escudriñar todas las dispensaciones y ubicarnos en cada dispensación para ver en qué tiempo estamos nosotros, en qué dispensación estamos nosotros. Estamos en el tiempo de la gracia, por eso no podemos enfocarnos en el tiempo de la ley, por ejemplo, de la inocencia. Son dispensaciones anteriores que no van nada que ver con nosotros en este tiempo. En este tiempo la gracia es la que predomina, y es un tiempo maravilloso que hubiesen querido vivir hombres que vivieron en el antepasado. Hombres de fe del antepasado quisieron haber vivido este tiempo tan maravilloso donde nuestro Señor se demuestra con grande amor y misericordia hacia la humanidad. No podemos pasar por alto, cuando hablamos de la gracia, de quiénes éramos. ¿Para qué? Para poder comprenderla. Quiénes éramos y de cómo estábamos dirigidos hacia un final, y en ese trayecto de nuestra vida dirigida hacia, en este caso, la condenación y perdidos lejos de Dios, aparece en escena Cristo, que nos trae por gracia la salvación. Eso es bien importante entenderlo, cómo Él nos atrae hacia el perdón. Y es lo que vamos a estar viendo. Lo primero, rápidamente, tenemos que ver, para hablar de gracia necesitamos hablar de salvación. El enfoque de la gracia va dirigida 100% a la salvación. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Siempre va a ser el deseo de Dios salvación, que es uno de los mayores milagros. Bueno, el mayor milagro de todos que Dios hizo es salvación entregada a la humanidad. Que el mayor milagro sea salvación no quiere decir que no existan otros milagros, porque sí existen y todos los hemos vivido, y muchos hemos recibido milagros de Dios que van enfocados. Dios los tiene, Dios los da, Dios los regala, diferentes tipos de milagros. Pero el mayor milagro
y lo que Dios siempre ha querido es salvación. Por eso ese es como el milagro mayor que sobresale y va a opacar a cualquier otro milagro en nuestra vida. Cualquier otro, cualquier petición respondida, cualquier milagro hecho de parte de Dios, cualquier sanidad, cualquier provisión, cualquier cosa que usted haya recibido o vaya a recibir de Dios no se va a comparar nunca con el mayor milagro, que es la salvación, que es habernos rescatado de donde estábamos perdidos. Nuestro Dios nos vio muertos en delitos y pecados, y por esa razón envía a Jesucristo que abre esta puerta maravillosa para poder recibir la salvación. Ahora, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, sanarnos, proveernos. Pero si Dios pusiera en una balanza ahorita, ¿lo bendigo o lo salvo? ¿Qué cree que va a elegir el Señor? Salvación ante todo. Por esa razón, muchos de nosotros no vemos un milagro, entre comillas. El milagro siempre va a existir. El milagro, y esto cuesta comprenderlo, pero el milagro, la petición es respondida de parte de Dios. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, nada más como resultado es la salvación. Esta es la voluntad de Dios, salvación. La voluntad de Dios no es en sí. Analicemos un versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Allí hay una separación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La segunda parte es, todo vendrá por añadidura. Lo demás es añadidura. Lo demás no es que Dios lo va a hacer determinadamente. Lo demás es una añadidura que nos ayuda a vivir en este mundo, que nos ayuda para ser bendecidos en este mundo, pero es una añadidura. ¿Cuál es lo grande, lo fuerte, lo jugoso de esto? La salvación. Lo demás es añadidura que Dios nos da por misericordia, pero lo que Jesucristo vino a dar es salvación ante todo. La salvación, a diferencia de un milagro, vea, porque es la esencia, lo jugoso, lo maravilloso de esto, cuando lo ponemos en balanza, la salvación y un milagro. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué a Dios no le importa tanto darle de comer a 5,000 personas? Y no se regocija tanto o no salen palabras cuando analizamos a Jesús después de que sucede algo. Jesús nunca se maravilló, nunca dijo, qué bonito, oh, qué grande fe, porque se multiplicaron los peces y los panes. No vemos, no leemos relatos de Jesús exaltando por tal situación que Él ha hecho. Pero sí vemos relatos de Jesús cuando alguien se acerca con fe y dice, qué grande es esta fe. Y Jesús termina y dice, has recibido el milagro y has recibido salvación. Cuando vemos esa unión, nuestro Señor Jesucristo sí expresa palabras como decir, aquí hay fiesta en los cielos, porque se ha arrepentido alguien. Pero no hay fiesta cuando hay un milagro. ¿Por qué es la diferencia? Porque necesitados somos todos. Y ahora necesitamos una sanidad y mañana también. Ahora necesitamos provisión y mañana también. Ahora necesitamos que Dios nos guarde porque vamos a salir, pero mañana vamos a volver a salir. Necesitamos que Dios nos vuelva a guardar. O sea, necesitamos un milagro tras otro milagro, tras otro milagro. Pero cuando es de la salvación, ha venido una vez y para siempre. Una vez. Un solo sacrificio hecho una vez y para siempre. Y la persona viene, recibe a Cristo de todo corazón, se arrepiente, le da su vida una vez y para siempre. Es la diferencia. Es la diferencia. Ahora, analicemos la voluntad de Dios. Juan 6. El Evangelio. Juan capítulo 6. Esto es
lo más grande que Dios ha querido dar, enfocado en la gracia. Ya vamos a ver por qué se multiplica o es multiplicada la gracia, que es a lo que vamos a ir llegando. Pero es necesario entender esto. Juan 6, 38 en adelante, 38 al 40. Juan 6, 38. Dice nuestro Señor Jesucristo hablando: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando hablamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No es otra. Y nuestro Señor Jesucristo la expresa tan claramente ahí, en esos textos: yo no hago mi voluntad, yo obedezco a la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Me envió a morir en una cruz para el perdón de pecados y la vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, Jesucristo lo dice ahí, para el que cree en el Hijo, Él le va a dar vida eterna y le va a resucitar en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la razón de Dios para con la humanidad. La única razón de Dios. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás viene por añadidura, en su misericordia, en su bondad, vienen los milagros y viene todo. Pero no hay nada más grande que esto: la voluntad de Dios a nuestras vidas. Veamos otros textos. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Esa es la buena voluntad de Dios. Y no hay nada mejor que esto, y comprenderlo llena de paz y de esperanza. Comprenderlo llena de paz y esperanza. Hebreos 4:16 dice este versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a la gracia, al trono de la gracia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, para poder alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. El final es salvación. Y veamos un último texto para pasar al otro punto. Efesios 2:8, hablando de la gracia. La gracia que me dirige a Jesús y que me da salvación. La gracia, no Jesús. Jesús. La gracia es como la puertecita que me acerca a Jesús. Permítame, me voy a enfocar porque yo no puedo hacer dos cosas. Efesios 2:8, textos que usted los conoce. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí vemos la gracia que nos acerca, unido a la fe, a Jesús, y nos da salvación. Ahora bien, ¿cómo llega la gracia? Por Jesucristo, pero hay algo más ahí. ¿Cómo llega? Y este es el segundo punto que vamos a ver. No cómo llega a la salvación directamente, no. Para entrar a la salvación debo de entrar a la gracia para poder alcanzar salvación. ¿Cómo llega? La gracia que nuestro Dios abre es que usted y yo, sin merecerlo, sin merecer por nuestros actos, y esto hablamos de toda la humanidad, sin merecer,
Dios nos da una oportunidad a todo ser humano para que podamos alcanzar perdón y salvación. En pocas palabras, es la oportunidad que tenemos para acercarnos a Jesús y recibir salvación sin que Él tome en cuenta nuestros pecados. Porque en otro tiempo sí eran tomados en cuenta los pecados. Aquí uno se acerca a Jesús por medio de la gracia, lleno de pecados, pero llenísimo. Trae todos los pecados. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús hace a un lado los pecados. Eso es la gracia. Hace a un lado los pecados y lo lleva a uno a salvación. Bien diferente a tomar los pecados y decir, ajá, te vas a ganar la salvación, ¿qué hiciste bien y qué hiciste mal? Yo robé, pero le di de lo que robé de comer a alguien. Bueno, analicemos lo bueno, lo malo. La gracia no es así. La gracia es que uno se acerca y borrón y cuenta nueva. Está bien, lo que necesitaba de ti era que vinieras en arrepentimiento y yo abrirte la puerta para salvación. Esa es la gracia. ¿Cómo llega a nuestra vida? En este caso, que Dios hace a un lado los errores y nos abre una puerta de salvación, una puerta de gracia, y vea que la gracia llegue a nosotros es porque Dios trazó un plan tan perfecto. Dios trazó un camino tan perfecto, estructurado, y lo vamos a ver en algunos versículos. Fue un plan pensado sin margen de error, tan calculado, tan específico, tan maravilloso, dirigido a la humanidad con el fin de que todos podamos ser salvos. Que todos podamos ser salvos y nos acerquemos a Dios. Para que el no creyente pueda acercarse a Dios. Así como se acerca la gracia. La gracia multiforme, o sea, diversas formas que existe de acercarse al ser humano para que éste alcance salvación. Para que el que no quiere nada con Dios pueda recibir de Dios. El que no quiere nada con Dios pueda recibir de Dios de diversas formas como Dios se expresa. Gente que no quiere nada con el Todopoderoso, hermano. Y ahí estuvimos nosotros quizás en determinado momento, que no queríamos nada. Pero Dios usa la gracia, la multiforme gracia, la gracia multiplicada, para acercarse como se acercó a usted. Se acercó de una manera a usted diferente a como se acercó a mí. Por eso es diversa la fórmula que Dios usa. ¿Cómo funciona esto? Aquí es donde surgen los dones. Aquí es donde surgen los dones espirituales. Esa es la gracia. Usando múltiples fórmulas para acercarse al ser humano por medio de dones. Y vamos a ver lo bonito de esto para todo servidor, para todo cristiano. Y así lo vamos a cerrar. Lo bonito que usted y yo podemos ser el instrumento para que un don florezca. Pero aquí es donde nace eso. La cantidad de dones, que es la fórmula que Dios utiliza para traer la gracia y acercar a la gente a Jesús. Esto es lo que Dios utiliza para cumplir, buscar primeramente el reino de Dios, que es salvación, y las demás cosas serán añadidas. Dios añade, da las añadiduras para que muchos crean. Y para dar las añadiduras usa los dones, para que se demuestre y tocar a alguien que está incrédulo y pueda creer. Vamos a 1 de Pedro 4 y vamos a leer del versículo 1 y vamos a comprender ahí todo lo que hemos hablado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La concupiscencia de los hombres es el pecado. La voluntad de Dios es la salvación. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, que era lo que hacíamos nosotros. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque no quieren nada de Dios. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres que vivan en espíritu según Dios. Porque Jesús, cuando murió, fue a predicar a los del Antiguo Testamento, a decirles: aquí el que esperaban ha venido. Por eso los muertos también no tienen excusa para decir, Jesús se presentó delante de ellos, porque por eso dice que Jesús les predicó a los muertos, se les ha predicado a los muertos, para que vivan en espíritu según Dios. Ahí vemos la diferencia de estar sin Dios y estar con Dios. El recibir, el estar lejos de Dios, haciendo, viviendo en todas las cosas que menciona ahí, algunos pecados que menciona ahí, pero después dice viviendo en la voluntad de Dios o viviendo según el Espíritu. Que esa ya es la otra parte, cuando ya uno es cristiano. Ahora bien, aquí viene, el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y aquí comienza a surgir esto bonito. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí viene la práctica. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando los dones son puestos en práctica, se ve la multiforme gracia de Dios, la gracia que ya está, pero la gracia puesta en acción para alcanzar a las personas para Cristo. Por eso es necesario que los dones estén funcionando. Por eso es necesario que alguien que tiene un don no esté sentado. Si es un servidor con un don, no tiene que estar sentado, porque el don tiene que estar activo para producir el milagro más grande de todos, que es la salvación, porque es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Y aquí viene la situación, la diferencia, hermanos. Porque yo me lo preguntaba, ¿por qué un hombre o una mujer teniendo una fe tan grande? No le estoy hablando de alguien que no tiene fe, que está pidiendo por un milagro. Estoy hablando de alguien que tiene una fe tan grande que se aferra a un milagro y no lo recibe. Se aferra a un milagro y no lo recibe. Ahí viene la voluntad de Dios, que es salvación, y las añadiduras. ¿Por qué razón Dios no lo permite? Yo tenía una gran fe, pero no logré quizás llegar a tener la fe que tuvo mi tía, por la cual yo les mencionaba en prédicas anteriores que tenía cáncer y que la semana pasada partió a la presencia de Dios. Digo partió a la presencia de Dios con orgullo porque la voluntad de Dios, aquí viene la diferencia, la voluntad de Dios la alcanzó a una persona más dura que una piedra. Pruebas tenemos. Mi papá, cuando a ella le diagnosticaron cáncer, ella no era cristiana. Ella le diagnosticaron cáncer y fue terrible el proceso que vivió, pero ahí se ve la multiforme gracia de Dios, que no quiere que nadie se pierda, y le voy a explicar para que logre comprenderlo.
Le detectan un cáncer a ella, no sé en qué parte, y comienza a batallar con él. La familia cristiana, de los cristianos, comenzaron a presionarla. Recibí a Cristo, necesitas recibir a Cristo, solo Dios. Ella no quería, dijo no, cuando yo lo sienta. Y surgieron determinadas críticas que quizás muchos de nosotros podemos hacer. ¿Por qué estando pasando esta situación tan difícil, ella todavía está dura y no quiere recibir a Cristo, no quiere buscar de Dios? Uno se ponía a pensar y no quiso nada. Mi papá mismo, yo recuerdo una noche, fue un domingo en la tarde, estábamos en la casa y mi papá le mandó un audio y le dijo, mire, yo le quiero decir con todo respeto y tal cosa, endulzándola a mi papá, debería de buscar a Dios y tal cosa. Y ella estaba hasta aquí de que la gente le estuviera diciendo que buscara de Dios, aún luchando con un cáncer. Estaba hasta aquí. Y yo recuerdo, hasta le escuché la voz así ya molesta y le dijo, Pedrito, yo le agradezco, pero usted, si a usted le gusta y quiere, hágalo usted. Yo no quiero ahorita. Mi papá le siguió hablando y le dijo, está bien, le respetamos su opinión y todo eso, pero se quedó ahí. Mas no sabíamos nosotros que un día la multiforme gracia de Dios, la voluntad de Dios, que es de salvación, y ahí es donde debemos de distribuir la voluntad de Dios y los milagros. La voluntad de Dios, que es para salvación, la tocó. Y vea el proceso de ella. Le descubren un cáncer en una parte de su cuerpo y comienzan a batallar quimioterapia. Y logró superar el proceso. Terminando el proceso, se dan cuenta de que hay cáncer en otro lado. Y es un cáncer, no es el mismo, es otro diferente. Y tienen que batallar con eso, de otra forma. Pues ella estaba debilitada por haber luchado con un cáncer ya, y aún así. Ahora, ¿por qué yo logro comprender después de todo esto? Lo logré comprender en la tercera noche que la velaron, porque la velaron 3 noches. Nunca había estado yo en una vela de 3 noches. Nunca había estado 3 noches, hermano. La velaron hasta la tercera noche después porque le voy a decir por qué digo, una mujer logró llegar a tener una fe tan grande y aferrarse a la fe, que ella, vomitando sangre, decía, Dios va a hacer el milagro. O sea, llegar hasta ese punto. Le voy a decir algo. 15 minutos antes de partir, habló con su hijo. Mi tía no fue tan fácil. Por eso a mí me sorprende el milagro que Dios hizo, porque uno piensa que Dios no hace el milagro. Me sorprende porque un corazón, la forma de ella pensaba que ni nosotros quizás la queríamos. Bien difícil pues, pero la toca el Señor. Dios no usó la familia, Dios usó a alguien que ni siquiera conocemos ni nada, que llegó, la visitó, le habló y ella pudo hacer caso a la voz de Dios mediante otra persona. Se congregó después, ya en el proceso avanzado, la iban a recoger y todo, se bautizó después de caminar, del proceso que estaba llevando. Se dio pasos de fe. Era una persona que decía, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. 15 minutos antes, no sé qué situación tuvo con su hijo, 15 minutos antes de partir, se logra comunicar con su hijo, le armaron allí, se comunicaron. Ella, se dicen que se aman y todo, se piden perdón, el hijo a ella al hijo. 5 minutos antes de partir, ella se sentía en agonía. Mi familia explotó se imagina, la estaban cuidando en desesperación y todo. Y ella, cuando los oye gritando desesperados, les dice, vengan para acá, unámonos a orar. Y así murió. Y le estoy hablando de tías cristianas que estaban apoyándola, pero
se volvieron locas en ese momento difícil, que vieron que ella estaba agonizando, que ella estaba inquieta, que estaba vomitando sangre y todo eso. Ella logra decirles unas palabras y le dicen: por favor, pónganse a orar en este momento. La que estaba muriendo, ¿qué es lo que ocasionó? Ahí logré comprender yo, después de todo lo que Dios hizo. Hasta ahí logré comprender lo que Dios hizo. Alguien que no iba a recibir salvación. Alguien que Dios usó un proceso y no sé por qué. Quizás era la única fórmula que Dios tenía ya preparada para demostrar su gracia a ella y darle su voluntad. Porque hay veces nosotros como seres humanos quizás no logramos entender, no queremos comprender, pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Por esa razón es que uno entiende ahora que una persona con un cáncer y otra persona aquí con un cáncer, una persona aquí con otro problema, y le dicen: tú te vas a morir y tú también, pero esta se levanta y esta se muere. Y uno dice: ¿por qué? Y pueden ser dos personas que tienen fe luchando. ¿Por qué este vive y por qué este no? La suerte, propósito de Dios. Propósito de Dios, que uno logra comprender. Si uno de verdad trata de querer comprenderlo, Dios se lo explica a uno bien claro. Porque si uno se lo predica, se lo pide a Dios, Dios le dice: mira, te voy a explicar. Esto pasó, por ejemplo a mí, esto pasó con tu tía. Analiza quién era. Analiza cómo era. Por ejemplo, yo me quedo con sentimiento y me dolió muchísimo porque yo sé que pude haber disfrutado más con ella y que no estuvo en mi voluntad poder estar más cerca de ella. O sea, uno a veces quiso, pero le digo, fue difícil la situación en la relación. Y uno se queda con un pesar ahí que le lastima. Pero el Señor le dice: ¿no has visto el milagro? No, y no está muerta. Ella gritaba que tú le ibas a sanar. Yo creía que tú le ibas a sanar. Y cuando oía gente diciendo que se iba a morir, que le faltaban días para morirse, yo me levantaba en fe y creía. Y todavía lo creo. Yo todavía lo creo. Que si Dios dice: voy a sanar a esa mujer de cáncer, Dios lo hace. Yo todavía lo creo, aunque ya está muerta, ¿sabe, mi tía? Yo lo creo. Pero como Dios quiso demostrar su voluntad, que es salvación, es lo más importante para Dios. Es lo más importante para Dios. Entonces, Dios levanta a uno, y aquí viene otro ejemplo que le quiero dar. ¿Por qué esa persona que es asesina, que es violadora, que es mañosa, que se porta mal, que anda loqueando en la calle y todo, por qué a esa persona que estaba pasando tal dificultad Dios la levantó? ¿Y por qué aquel que creía que era gente de paz, gente de bien, gente de fe, este murió y este sigue vivo? Porque este se fue para el cielo y este necesita una oportunidad más. Esa es la gracia. Ese es el favor de Dios. Entonces Dios trabaja de diversas formas que uno no comprende. Y en fe uno batalla y dice: ¿pero cómo? Que no somos hombres de fe. Y que vivimos en el tiempo de los milagros todavía. Y uno cree. Y hay que creer siempre y batallar siempre. Pero en este punto va más allá de una sanidad, de una provisión, de un milagro, de una añadidura. Dios siempre va al meollo del asunto, y es la salvación. Es la salvación lo más importante. Ahora, para ello, y le di tantas vueltas, para ello Dios usa dones. ¿Alguien necesita un milagro? Dios usa un don para sanidad. Pero alguien necesita salvación. O sea, todos los dones van encaminados a salvación. Todos los dones van encaminados a salvación. Todos los dones van encaminados a buscar al Señor. Llámele lenguas. ¿Para qué surgieron las lenguas? Para hablarle
a los que no entendían el idioma de los que estaban predicando y hablarles en su idioma que entendieran. O si hay un intérprete para explicarles lo que Dios está diciendo y que la gente comprenda. Encaminándolo a Dios. Una sanidad es encaminándolo para que la gente vea de quién estamos hablando, del poderoso, del que no hay nada imposible para él. Todos los dones van encaminados para eso, para buscar a Dios. Y es donde surgen maravillas, es donde surgen sanidades, cosas imposibles, provisiones, toda cosa que podamos enumerar, algún milagro o algo, por medio de los dones. Después de una oración que un hermano hizo, yo recibí el don que Dios puso, que Dios activó. Todos los dones es la forma en cómo Dios muestra su gracia, que no lo merecemos, que no merecemos nada de Dios, pero Él nos atrae a la gracia, nos atrae a la gracia, a Jesús para salvación. Ahora bien, vamos a este punto. Usemos lo que Dios nos ha dado. Usemos lo que Dios nos ha dado. Y esto corresponde a la iglesia sobre todo. La iglesia, ¿sabe por qué? Porque el incrédulo no tiene dones. La persona sin Cristo no tiene dones. Porque los dones vienen por medio del Espíritu Santo. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? Si no, al cristiano que fue sellado por el Espíritu Santo. Nada más. El que recibió a Cristo recibió el Espíritu Santo. Entonces, ahí vienen dones. Si nosotros no lo estamos trabajando, no estamos atrayendo personas a Cristo. Tal vez nosotros no vemos que alguien se acercó a Cristo por algo que yo estaba haciendo. Pero si usted, por ejemplo, pasa con los dones que tiene y lo activa en su servicio, porque no solo es lenguas, no solo es lenguas en los dones. La iglesia se ha enfrascado tanto en las lenguas que no es solo eso. Hay una cantidad de dones que Dios utiliza, que Dios ha dado para servirle a los demás y que los demás se acerquen a Él. Es la función. Y vamos a ver allí donde estábamos leyendo en Primera de Pedro 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, úselo para los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si usted es un buen administrador de Dios, va a usar los dones. Yo no quiero servir, yo no quiero evangelizar, yo no quiero hacer algo, esto aquí, yo no me quiero congregar. Está mal administrando lo que Dios le ha dado. Si usted lo estuviera administrando bien, Dios la va a usar en lo que está haciendo para salvar a alguien. ¿Cuántas personas necesitan de Dios y nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer? Nos hemos quitado el uniforme y lo hemos guardado. No estamos administrando. Por eso la palabra nos está llevando a que lo hagamos. Necesitamos hacerlo. Los dones no fueron puestos para exhibirse en público. Que me escuchen que estoy hablando en lenguas. Que me escuchen que estoy predicando. Que me escuchen que tengo palabras de sabiduría. No, es así. No es para exhibirse o tener popularidad delante de los demás, porque a cada uno se nos repartió un don diferente. A usted y a mí se nos ha repartido un don diferente. Y todo esto lo usa el Espíritu Santo para acercarlo a Jesús, a la persona. Ahora bien, necesitamos ponerlos en práctica. Necesitamos ponerlos en práctica. Por eso dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Allí está la clave. Allí está la clave. Todo lo que hagamos, en todo donde Dios nos ha puesto, en el don que Dios nos ha puesto, en usted y en mí, cuando yo lo uso, debo de hacerlo para los demás, pero con
con lo que Dios me ha dado, con la gracia de Dios, con el favor de Dios, para alcanzar a alguien, para animar a alguien, no para, porque muchas veces los dones se utilizan para pisotear a alguien. Mira tú que dices tener dones, mira yo tengo dones y yo soy mejor que vos. Ahí no estoy usando bien. Por eso es tan esencial todo lo que hacemos espiritualmente y debemos de darle valor a nuestro servicio. Darle valor, no tomarlo como, a mí me toca aquí, voy a estar, qué sé yo, allá afuera, el culto no me importa nada. No, debemos de estar sirviendo con el don activo. Si me toca en la alabanza, estar en alabanza y todo, y tengo un don, tengo que sacarlo. Si le toca a usted cualquier don que usted tenga, tiene que sacarlo y ponerlo a disposición de Dios. Y Dios lo usa porque el Espíritu Santo lo dio y es donde tiene impacto el don en las personas. Ese es el deseo de Dios. Ahora yo solo quiero terminar y lo leemos nada más. 1 Corintios 12. Vamos a leer todos los dones que encontramos en la Biblia. Y ahí cerramos. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu para palabra de sabiduría, es un don. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Ojo, no dice a este dones de lengua, a este dones de lengua, a este dones de lengua. No, vamos viendo diversidad que Dios usa para atraer a las personas. A otro, versículo 10, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque no solo hablando en lenguas las personas van a ser edificadas. Alguien necesita una palabra de sabiduría. Alguien necesita fe. Alguien necesita un milagro. Y así sucesivamente. Veamos otro texto. Romanos 12, 6, 8. Poco atrás. Romanos 12, 6, 8. Si usted no llega, no se preocupe. Yo le leo. 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, otro don en servir. O el que enseña, otro don en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ahí vemos. Efesios 4, 7, 13. Diversidad de fórmulas que Dios usa para servir. Efesios 4, 7, 13. 4, 7, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí vemos también que lo confirma que Dios dio dones diversos para cada una de nuestras vidas. Ahora bien, usémoslos, hermanos. Usémoslos. Y que venga lo que Dios va a hacer. ¿Cuál es el resultado de los dones? Salvación. Salvación. El mayor resultado de todos los dones puestos en práctica, que es por medio de la gracia y todo, que me lleva a Jesús y me da salvación, no milagros. No solo milagros. Los milagros van por medio de los dones que suceden, pues. Para atraer sirve eso. Para que creamos y nos acercamos más a Dios sirven en los milagros. Pero llega un momento donde el milagro no va a pasar.
Y es donde viene la pregunta. Y Dios le dice, ¿y el don que dio Jesucristo? ¿Qué no es lo que es más importante? ¿Cuál es? La salvación es el don más grande de todos. Es lo que el Señor Jesucristo ha dado a usted y a mí. Hay que buscar del Señor. En su misericordia Él nos da las añadiduras y sigámosle pidiendo añadiduras porque todos necesitamos del Señor. Pero si un momento no la recibimos, no nos pongamos tristes. Porque analice bien el suceso, la situación y todo. Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro en medio de lo que creemos que está perdido. Dios hizo un milagro. ¿Cuál es? Analícelo y se va a dar cuenta que Dios no nos deja, no nos abandona. Ahí está siempre para ayudarnos. Esta es la palabra del Señor. Gracias Dios amado, gracias Dios eterno. Bendito sea su nombre. Gracias por el perdón. Gracias por el acercamiento que nos ha dado. Estar cerca de usted, el recibir de usted perdón de pecados, vida eterna. Señor, gracias por las añadiduras, que muchos de nosotros nos acercamos a usted para creer y recibir salvación por medio de las añadiduras, que son todos los milagros, que son todas las situaciones, las provisiones que usted nos ha dado.